fútbol, como siempre, a través de la Deportiva 1120 AM, hoy en este martes 14 de abril del año 2020, un poquito más tarde de lo habitual, pero el motivo lo amerita. Antes voy a saludar a mis compañeros de todos los días, el señor Juan José Gómez Acosta. ¿Cómo anda JJ, más conocido como JJ? ¿Cómo le va? Muy bien, Javier Eduardo Martínez Candia. Un saludo cordial para todos. Hoy vamos a tener un programón, invitado de lujo. Bueno, ya está adelantando, como siempre. No puede esperar a que lo anunciemos como corresponde. ¿Cómo anda Rodrigo Mendoza? ¿Cómo le va? Muy bien, muy contento, Javi. Listo ya para arrancar un programa que va a estar entretenido. Saludos también al amigo Pulpo Quiroga, que hizo un esfuerzo sobrehumano para que podamos estar todos conectados en estos momentos vía Zoom, porque está un invitado de lujo que tenemos en la jornada de hoy, desde Chile, el señor Héctor Matador Núñez. ¿Cómo anda, Matador? ¿Cómo le va? Buenos días a todos los oyentes del café, buenos días a Javi, a Rodrigo, a Jota, y la verdad que contento de estar, de compartir este momento, este café, justamente, compartiendo un café y hablando de lo que nos gusta, que es el fútbol, ¿no? Gracias una vez más por la invitación y bueno, mantenerme siempre en contacto con toda la gente que los escucha, ¿no? Bueno, la idea, sabes, no es tanto hacer una entrevista hacia vos, sino que hablemos de fútbol, ¿no? Que es lo que habitualmente hacemos, pero me parece inevitable saber un poco, primero conocer cómo está la situación ahí. Ya lo hablábamos un poquitito fuera de micrófono, teniendo en cuenta que son uno de los pocos cuerpos técnicos paraguayos nacionales, podríamos decir, que están trabajando en el exterior, ¿no? ¿Cómo está la situación ahí en Chile? Bueno, no es, complicada como en todos lados, ¿no? De alguna manera sorprendió esta situación, si bien teníamos noticia, información de lo que pasaba, sobre todo en Asia, ¿no? Con China y cómo se iban dando las cosas, como que de golpe nos tocó a nosotros y bueno, acomodarse a la situación actual, sobre todo el priorizar la salud, que es lo más importante. Nosotros ya van a ser 40 días prácticamente que dejamos la actividad. Lo último que hicimos fue un partido que jugamos en Santiago contra Unión Española. A la vuelta de ese partido ya nos comunicaron cuáles eran las medidas sanitarias, las medidas de salud, de prevención y bueno, tuvimos que cortar toda la actividad. Y a partir de ahí empezar una nueva etapa, ¿no? En cuanto a trabajos, organizar, planificar la actividad de los jugadores, planificar trabajos que se puedan realizar y que los jugadores de alguna manera puedan mantenerse activos en esta etapa. Y bueno, fue todo nuevo y creo que ahora, bueno, es como que estamos un poco más en ese sentido. Ya empezó a funcionar todo bien y ya está todo bien estructurado, pero igual no es fácil estar en cuarentena, estar encerrados y cuidando el tema del contagio, pero bueno, uno entiende que en esta actividad tan activa a veces cuesta, y al jugador, más allá de lo que podemos hacer con los jugadores en los entrenamientos, las sesiones de entrenamiento que mantenemos todos los días, también buscamos un poco esa contención desde lo emocional, desde lo mental. Entonces hay que acomodarse a las circunstancias, hay que saber llevarlo y bueno, lo estamos haciendo de esa manera, ¿no? O sea, conscientes de que no es fácil, pero bueno, hay que darle para adelante y esperando que esto, por sobre todo, no solamente en el fútbol, sino que se vuelva a normalizar en todos los niveles, ¿no? Rodrigo, está Matador, métanse, ustedes saben.
a esta ¿La charla. cuarentena ahí es total también, Matador, o de alguna manera hay ciertas excepciones, o sea, están muchas cosas permitidas, o es 100% y solamente el personal médico, policía? ¿Cómo sería? Acá a ver, por ahí a la diferencia que hay uno obviamente está al tanto de todo lo que sucede en Paraguay. Acá la diferencia grande que hay es el territorio, o sea, es muy amplio, muy extenso. Entonces hay lugares donde la cuarentena sí es obligatoria, hay lugares donde hay excepciones, hay localidades donde existe el cordón sanitario, no se puede entrar, no se puede salir. Eso bueno, tiene que ver con protocolos establecidos ya por la OMG. Entonces hay lugares donde el porcentaje de infectados está por encima de la media, por decirlo así. Entonces esos lugares están cerrados. Claro, o sea, se organizaron por ciudades de alguna manera o por localidades. Sí, por porcentaje de infectados. Hacen una relación directa de densidad poblacional con cantidad de infectados. Entonces, cuando excede el porcentaje, creo que están manejando más o menos el 5% sobre 100.000 habitantes, algo así. No sé exactamente cómo es, pero lo manejan de esa manera. Entonces, cuando pasa ese nivel, entonces ya toman otras medidas y siguen respetando los protocolos de salud, ¿no?, que están establecidos por la OMG. Interesante todo eso. Sí, igual, a ver, hay mucho movimiento. Nosotros estamos en Concepción, estamos al sur de Santiago, que está 500, 600 kilómetros al sur. Concepción es la segunda ciudad más grande después de Santiago. Y bueno, es una ciudad con una densidad de población alta. Y lo último, por lo menos, que dentro de Concepción hay dos localidades que están cerradas por la cantidad de infectados que hubo. Y hay muchos controles, sobre todo a nivel nacional, ruta, ¿no? Para poder circular de un lugar a otro necesitas un permiso que te lo otorga Carabineros, y si no tenés ese permiso no puedes circular. Entonces las medidas de control en ese sentido sí ya están establecidas hace por lo menos 10 días, una semana fácil, y bueno, han sido mucho más estrictos en ese sentido, ¿no? Pero igual hay muchas excepciones. Siguen trabajando el comercio, si bien en los lugares donde hay aglomeración de gente, centros comerciales, shopping, eso está cerrado, pero lo que es el sistema financiero sigue funcionando igual. Los bancos, señor. No, pensé que terminaste, viste que queda como un delay, se dice, porque vamos a ayornarnos a las nuevas terminologías. No, pensé que terminaste, quería consultarte sobre, estoy viendo tus goles del 94, Víctor. Yo te quería llevar para ese lado, disculpame que te haya interrumpido. No, está bien. Tengo la posibilidad, no te voy a decir cómo lo conseguí, pero creo que soy uno de los pocos que tiene los goles de aquel Cerro campeón del 94. Me lo dio un amigo, no sé si se ve el gesto, y hiciste muchos goles en ese campeonato, muchos goles llegando de atrás, como definidor, como centro delantero, como 9 de área, como ese apodo que terminaste ganando en ese momento, ¿verdad? El mote de Matador. ¿Nos puede contar un poquitito ese cerro, la historia de ese cerro del 94, cómo jugaba, por qué hiciste tantos goles más allá de tu buen nivel?
cómo te alimentaban en el área. A ver, yo creo que tiene que ver un poco con... Sí, ese fue yo creo, para mí, uno de los mejores equipos donde jugué. Por el momento del fútbol en sí, o sea, era un equipo que tenía muchos recursos. Teníamos desde la zona defensiva una defensa muy sólida, en el medio campo, con jugadores de mucha creación, de mucha elaboración y bueno, de mitad de cancha para arriba en ofensiva con mucha llegada. Y creo que lo que nos hacía, por lo menos nosotros los delanteros, estar siempre en posición de culminar la jugada, era el volumen de juego que tenía ese equipo. Era un equipo que se posicionaba rápidamente en terreno rival y generaba fútbol y tenía, no sé si, a ver, era un equipo muy vertical, o sea, buscábamos siempre culminar rápido la jugada, por característica de jugadores, ¿no? Y creo que fue, por lo menos, así en nuestra... lo que yo recuerdo rápido, sin profundizar mucho, creo que fue en esa época uno de los primeros equipos que jugó un 4-3-3. Nosotros teníamos un medio campo con un volante de contención bien definido, que tenía ambas funciones, ¿no? La de generar fútbol y la de contener, que era Enciso. Entonces Enciso le daba el equilibrio al equipo, y teníamos llegada por fuera, teníamos llegada con los interiores, entonces llegábamos con mucha gente y creo que eso a nosotros nos favoreció, a nosotros como delanteros nos favoreció porque nos dio la posibilidad de... y variaba. Había momentos que jugábamos 4-3-3 y Virgilio Ferreira, que jugaba como interior izquierdo, o había momentos que a lo mejor modificábamos y jugábamos un 4-2-3-1 y Virgilio adelantaba más como enlace o como un segundo punta más retrasado. Después sí, teníamos por fuera también, teníamos a Palomo Sandoval, que jugaba bien abierto como extremo o como wing, la subida sobre todo en los laterales, Chiqui Arce, que era más un volante mixto con amplitud, porque llegaba permanentemente y tenía mucha terminación. O sea, era un equipo muy vertical. Era un equipo muy vertical. O sea, si yo lo tengo que definir, quizás no tanto en la posesión de tanta elaboración, un equipo tenía muy buen pie, pero también, ¿verdad, Marcos? Sí, es cierto. Veo los videos en esa época la cancha, el terreno de juego condicionaba el juego. Jugaban en todas las canchas, veo en cancha de Luque, en Sol de América, en cancha de Libertad, y la verdad pelada todas las canchas, pero estadio lleno, o sea, lindo ambiente, pero no daban, el campo de juego no daban. Sí, y ese campeonato fue el del 94. Tengo poca memoria a veces, pero era el campeonato República, creo que fue ese año donde también yo recuerdo que nos tocó jugar con equipos del interior. En algún momento nos tocó jugar Universal de Encarnación. 6 equipos del interior habían subido ese año. Acá estoy leyendo un poquitito. Ya. Sí, por eso. Cerro Presidente Franco también. Exacto, sí. Entonces era como un gran campeonato nacional. Y bueno, sí, nos tocaba ir a jugar donde nos tocaba. Íbamos y jugábamos. Y el otro día justo estaban recordando que Cerro Porteño volvía a jugar en la cancha de River
después de 20 y pico de años. Y la última vez que jugó en la cancha de River fue justamente ese año 94. Algo así había leído, ¿no? Y pues, pero ese equipo tenía, recién dijiste que a veces variaba un poquitito el sistema, pero tenía una estructura, un onceno que podemos decir 12, 13 jugadores, se entiende el juego de palabras, ¿verdad? Un onceno que uno sabe el equipo titular, pero hay veces tenemos un par de nombres más, ¿verdad? ¿Cuál era el equipo titular ese? ¿El arquero quién era de esa camada? Ese año empezó, ese fue el año que empezó a consolidarse Danilo Acebal. Danilo, sí. A ver, nosotros jugamos, sí, línea de 4 en el fondo, Chiqui Arce lateral derecho, Jorge Alcaraz era uno de los centrales, Pulpo Duarte jugaba, alternaba también. La primera etapa del campeonato, Massinger Cristaldo. Después creo que la parte final se terminó yendo, creo que se fue a Perú, no recuerdo bien. Y por izquierda, como lateral derecho, jugaba Jefferson, un brasilero que había llegado lateral característico del brasilero, con mucha proyección, con mucha salida, técnicamente muy bueno, y teníamos eso de contar con dos laterales que daban inicio de juego y que llegaban mucho. Se sumaban permanentemente al ataque y por momentos los dos laterales subiendo al mismo tiempo. O sea, buscábamos la forma de quedar equilibrados, de no quedar descompensados en una eventual transición defensiva, y teníamos mucha llegada por las bandas. Era un equipo con amplitud y profundidad. Y en el medio sí jugaba lo que dije recién, Enciso, que era como el eje ahí en el medio. De tapón, de 6-6. Tapón, sí, 6-6, exactamente. Con dos interiores. Con dos interiores. Jugaba Virgilio, jugaba Bobby Espínola, también jugaba mucho como interior, o por momentos jugaba bien abierto. Pero interior es más de juego, Matador, ¿no? Porque Bobby y Virgilio eran... Sí, sí, claro, sí, de juego y de llegada, sobre todo, con mucha llegada. O sea, jugadores que, bueno, el caso de Virgilio, si uno mira los números, las estadísticas de él en general, no solamente en aquel equipo, es goleador. Es goleador, Sí. le gustaba el área, le gustaba pisar el área y era goleador. O sea, tenía la virtud y como principal característica arrancar de atrás en velocidad y generar fútbol, pero sobre todo pisando el área porque le gustaba, lo sentía. O sea que todos los goles hay mucha gente en el área. Yo estoy viendo los goles a medida que ustedes hablan. Y en realidad en todos los goles hay mucha gente en el área. Tenés muchos goles de buena definición, tenés goles de atropellada y tenés goles de rebote también. Se te quedaban la pelota ahí. O sea, evidentemente pasaba por un gran nivel en tu capacidad goleadora, que eso mostró tu carrera. Pero veo un zurdo que no estoy sacando quién es. Hay veces utilizaba las 10, hay veces las 18, Virgilio a veces con las 10, la melenita de la época titular ahí con Virgilio. Pero veo un 10 zurdo. ¿Quién es el finito zurdo que de repente aparece? Sabes que no, tendría que mirar, porque más o menos, como dijiste vos, si jugaba por izquierda, puede ser Jefferson, que sí. El lateral izquierdo, bien abierto. Sí, más sí, porque siempre está llegando de atrás. Y de esas características era Jefferson, ¿no? Sí. Y después, bueno, teníamos más o menos un plantel no muy grande, pero como dijiste vos también, jugadores
obviamente en un campeonato para mantener un nivel competitivo en un campeonato y que te pueda dar el título al final, dependés mucho también de las variantes, las alternativas que tenés en el banco. O sea, a lo mejor no teníamos mucho, pero los que les tocaba jugar lo hacían muy bien y estaban en un nivel alto también, ¿no? Sí. Mata, perdón Javier, tan mal porque para no ir para otro lado, los rivales, de cómo jugaban. O sea, quiero ir un poquitito a algo que hablábamos ayer justamente con Javier y era una de nuestras intenciones, ¿verdad? Ver un poquitito de aprender en esa década. ¿Con qué se encontraban? Vos recién dijiste jugaban 4-3-3, de repente hacían con un 1 que era Virgilio y dos puntas. Con los rivales que encontraban, que había el 4-4-2 cerrado. Sí, generalmente encontrabas vos esa disposición, ¿no? O sea, era característico quizás del momento, de la época. Equipos que sí, bien característico el 4-4-2 con volantes abiertos, con los volantes por dentro, los que jugaban por dentro más de corte de contención que de gestación o de elaboración. Y también encontrabas mucho los delanteros fuertes, los delanteros que iban mucho a lo físico, ¿no? Por lo que hablábamos recién de las características del juego de la época, las canchas que a lo mejor no te daban la posibilidad de elaborar tanto en el medio, sino saltear más líneas. Entonces encontramos esos equipos, ¿no? Que generalmente jugaban defendiendo más cerca de su propio arco y saliendo más de contragolpe. Entonces nosotros había algo que yo creo que fue fundamental en aquel equipo, que fue la cohesión que hubo no solamente en lo futbolístico, sino cómo fue creciendo, cómo fue madurando el equipo, desde los entrenamientos, desde las concentraciones, donde compartíamos otros momentos, ¿no? Donde sí nos sentábamos a tomar tereré y de lo que hablábamos era de fútbol. Hablábamos de fútbol y estábamos ya analizando el rival con el que íbamos a jugar al día siguiente. Sí, los tiempos han cambiado, hoy hay otro tipo de... Hoy el jugador tiene otras opciones como para distraerse o pasar el tiempo, pero en aquella época nosotros compartíamos mucho el momento que nos tocaba vivir y son memorables. Siempre que nos juntábamos, cada vez que recordamos aquellos momentos, las charlas que teníamos en el estacionamiento y en ese momento era el Padeco, donde nosotros concentrábamos y después a la tarde nos juntábamos ahí, tomábamos tereré, hablábamos, analizábamos al rival, dónde podían hacernos daño, qué teníamos que cuidar, dónde nosotros podíamos lastimar. O sea, eran esas conversaciones que productivas en ese sentido, ¿no? ¿Eso nacía de usted, Matador, o ya del cuerpo técnico en ese momento? No, era propio. Era propio, ¿por qué? Porque ese plantel, si te pones a mirar bien, a analizarlo bien, es el único jugador de aquel campeonato que era foráneo. Ahora me estoy acordando de Villamayor. Claro, Villamayor. Él era el que, claro, él jugaba. Lo que pasa es que Villamayor era un jugador extraordinario. Tenía la capacidad. Jugaba de central, jugaba de lateral, te jugaba de interior. Hubo momentos que hasta yo lo veía cerca mío, jugando casi como un delantero. Era polifuncional, pero bien, muy bien, o sea, manejaba muy bien. No sé si se acuerdan que, bueno, Carpellani lo termina llevando a la selección en algún momento.
antes de aquello. Entonces, era un plantel que había crecido en Cerro, éramos todos jugadores de formativa. Entonces teníamos una relación que ya venía de años, de haber pasado toda esa etapa, y bueno, y eso lo mantuvimos cuando nos tocó jugar en primera, y había otro tipo de relación. Entonces éramos como más cercanos en ese sentido, ¿no? Y sí, obviamente tuvimos grandes entrenadores que nos enseñaron y que obviamente trabajamos mucho, pero a mí uno de los factores importantes de aquel equipo fue justamente eso, la cohesión que había dentro y fuera de la cancha, y que había hambre, como se dice. O sea, teníamos un compromiso muy grande con la institución, y sobre todo con el momento y con nosotros mismos. Queríamos salir campeón, y sabíamos que iba a ser, que no era fácil. Nosotros ese año, en el 94, Cerro habíamos quedado eliminados de la Copa Libertadores, creo que fue en cuartos de final, o contra Junior de Barranquilla, no recuerdo bien. Y es el momento donde deja el club Carpellani y asume Monito González, el profe Gerardo. Y Cerro atravesaba una situación económica difícil, complicada. Entonces es como que apostó más a los jugadores de la casa. Justo nosotros veníamos a los juveniles, justo veníamos ahí también de ir arrimándonos y estando más cerca y del plantel principal, y bueno, nos tocó esa posibilidad, y creo que la aprovechamos bien porque terminamos dándole el campeonato al club, ¿no? Ese año fue la finalísima que se le ganó a Olimpia, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, era el formato de la clasificación de liguilla. Clasificaban 8 equipos, dos grupos de 4, jugabas ida y vuelta. No recuerdo si era ida y vuelta o era un solo partido. Yo no sé si recuerdan, bueno, ustedes son jóvenes, pero las jornadas dobles en el estadio. Sí. Eran partidos de jornadas dobles. Me contaba mi papá. Y bueno, nos tocó a nosotros ese formato de campeonato, y bueno, por rendimiento del año o del campeonato, generalmente Olimpia iba a una llave o a un grupo y Cerro al otro. Entonces siempre buscábamos dentro del grupo clasificar primero, para que te toque el segundo del otro grupo. Después eran las semifinales directas, donde jugaba, claro, entonces si clasificabas primero, jugabas con el segundo del otro grupo, y el primero del otro grupo con el segundo del nuestro. Entonces así se cruzaban las llaves, y después la finalísima. Y aquella finalísima, sí, fue memorable, ¿no? Porque eran partidos, era ida y vuelta, y se jugaba un tercer partido en caso de igualdad, y aparte, y ese campeonato lo terminamos definiendo por penales. Imagínate lo que era una finalísima a tercer partido y que se defina por penales otra vez, ¿no? Apto para cardíacos. Y ese año, el 94, bueno, salimos campeón nosotros, y en el 95 pasa exactamente lo mismo, y bueno, el campeonato se lo llevó Olimpia. Terminamos definiendo también por penales, una también importante definición ahí, porque llegamos a patear creo que 9, 10 penales por equipo, una cosa así, y termina saliendo campeón Olimpia ese año 95, pero con la misma modalidad. Mismo sistema de campeonato. Exactamente. Bueno, me toca hacer el malo de la película. Vamos a hacer un pequeño corte. Está Héctor Mario Núñez dándonos un lujazo de la mañana de hoy, más conocido como el Matador. Está con nosotros desde Concepción, Chile, para hablar de fútbol. Vamos a seguir después de la pausa. Yo le quiero preguntar, me quedó ahí la pregunta picando, me interrumpió Juan José Gómez, como siempre.
acerca de lo que cambió, justamente, ¿no? Aprovechando la experiencia que tiene Matador, él habiendo jugado en los años en los que comentamos diciendo, y ahora en el cargo como entrenador también, para saber en qué ha cambiado el fútbol con relación a aquellas épocas. Lo hablamos después de la pausa. El café del fútbol. Entrená para superar a un rival y entrená para superarte a vos mismo. Cuando elijas tus prendas deportivas, elegí Producción Adonai. Encontranos en Facebook e Instagram como Producción Adonai o en nuestro local de choferes de Chaco y Pacheco. Teléfono 606-522 y 613-938. En Bristol, aprovecha y compra desde la comodidad de tu hogar todo lo que necesitas. Escucha esta super oferta. TV LG LED 49 pulgadas, Smart 4K, precio normal, 18 cuotas de 388.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 289.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000 o llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Hacé tu pedido hoy mismo. Contamos con delivery gratis. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El café del fútbol. Fase de grupos. Yeah!
El café del fútbol. 1, 2, 3, 4. Donnez-moi une chitorite, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Et ni d'hypocrisie, moi je me cache de là, j'en ai marre des langues de bois. El café del fútbol, 8:43 minutos, estamos con Héctor Matador Núñez, que te sumás recién desde Concepción, Chile. Está Matador con nosotros en esta edición especial martes del Café del Fútbol. Igual, él ya supo ser compañero nuestro, después, bueno, ascendió como parte del cuerpo técnico, uno de los pocos, yo creo que el de Aldo, el de Pepe Cardoso y ustedes, ¿no? Matador, uno de los pocos cuerpos técnicos paraguayos, podemos decir, que está trabajando en el exterior. Sí, bueno, Pepe, que ya hace años viene trabajando afuera, sobre todo en México. Después nos tocó a nosotros ahora. Y lo de Aldo, que viene haciendo un campañón en Medellín, ¿no? Que le dio el campeonato, la Copa el año pasado, la posibilidad de jugar la Libertadores. Nosotros, y hay un técnico que también ha trabajado muchísimo afuera, que hoy está interinando, pero con grandes chances de que pueda continuar en Colo-Colo, es Gualberto Jara, el profe Jara, que fue asistente muchísimos años de Gustavo Benítez. Sí. Gustavo Benítez, bueno, también hizo su carrera aquí como entrenador en Chile, aquí en Chile. Dirigió Colo-Colo en varias oportunidades, y el profe Jara quedó trabajando en Colo-Colo a nivel formativo, como coordinador, y con la salida de Mario Salas, el último entrenador que tuvo Colo-Colo antes de todo este parate, asumió el profe Jara. Y, ¿sabes quién? Y bueno, ahora están ¿sabes quién también mata? Sí. Rolando Azaz también, lo vimos, está trabajando en el cuerpo técnico del Barcelona, ahora lo vimos cuando vino acá con César. ¿Ahora jugó contigo? Sí, claro. Centro delantero. Él trabajó, él vino y hizo también carrera aquí en Chile como jugador, en aquella época donde también Chile en general siempre ha traído jugadores, históricamente siempre ha traído jugadores paraguayos, y está muy bien conceptuado el jugador acá en todos los niveles, ¿no? Y bueno, después otro cuerpo técnico así no me viene ahora a la cabeza algún otro cuerpo técnico que esté trabajando, ¿no? Afuera. Quería preguntarte acerca del cambio del fútbol, porque vos decías recién, hablabas con Jota de la época de los 90 cuando vos jugabas. Ya bueno, cambió bastante. ¿En qué cambió? ¿Es solamente una cuestión física de que hoy se corre más, de que hoy hay más dinámica? ¿O qué más crees que cambió hoy el fútbol con relación a lo que era aquellos años 90, 80, etcétera? No, el fútbol ha ido evolucionando y sigue creciendo, sigue evolucionando.
en todos los sentidos. O sea, lo que hoy quizás está muy, bueno, no es que quizás, es así, el fútbol hoy se ha de alguna manera es como que se ha dividido en dos corrientes, ¿no? Lo que trabajan mucho, sobre todo equipos grandes en Europa, la periodización táctica, que uno de los exponentes más grandes que tiene esa metodología de entrenamiento es Mourinho, justamente, ¿no? Que él la implementó en Porto cuando termina saliendo campeón de la Champions. Y la periodización táctica, que hace 10, 15 años más o menos está como en auge, tiene muchos adherentes, ¿no? Sampaoli, Pellegrini, o sea, entrenadores que basan su trabajo en esa metodología. Tiene como característica principal que todos los entrenamientos tienen como objetivo tu estilo y tu manera de juego. Entonces, desde el primer entrenamiento hasta el último, tiene que tener una relación directa desde la parte física, que hoy ya no existe la parte física en el entrenamiento. Hace 30 años atrás, 20 años atrás, los entrenamientos eran analíticos. Trabajabas la parte física, trabajabas la parte técnica y trabajabas la parte táctica como segmentos independientes uno del otro. Entonces, en una estructura semanal de entrenamiento, vos tenías, y esto lo va a recordar bien Jota, que tenías el primer día del entrenamiento, vos sabías que era solamente físico. Y después, bueno, el segundo día o la segunda sesión de entrenamiento, seguías con lo físico con un porcentaje menor y después incorporabas lo que sería la parte técnica. Después la tercera sesión de entrenamiento, por decirte, un miércoles, un jueves, trabajabas ya aspectos tácticos, pero siempre como situaciones independientes. Entonces hoy esa mecánica de entrenamiento no existe hoy en el fútbol, en ningún nivel. Estamos hablando de un nivel superlativo, de un primer nivel como el fútbol europeo, Inglaterra, y estas maneras de entrenar hoy vos las ves hasta en una tercera categoría en cualquier lugar. Entonces creo que ahí cambió mucho la estructura de entrenamiento, donde se trabaja siempre. Ahí también hay dos corrientes, ¿no? O sea, lo que hablaba de la periodización táctica, que tiene que ver con esa idea, y después los microciclos estructurados, que ya es otra corriente. En la periodización táctica lo fundamental es la idea y el sistema táctico. Entonces, todo lo que se trabaja en la semana tiene como objetivo recrear una situación particular que el entrenador define y tiene que suceder en el partido. Y que tiene que suceder de esa manera en el partido. A diferencia de la otra metodología, que ahí ya es más la corriente de Guardiola, donde la estructura del entrenamiento tiene que ver con la toma de decisiones del jugador. Ahí está la otra diferencia, en cuanto a hacia dónde se vuelca la idea de lo que vos vas a tener que resolver el día de la competencia, el día del partido. Entonces, se abarca más a la característica del jugador, la característica, y el jugador es lo más importante, y lo más importante tiene que ver con la toma de decisiones. Sí, vos vas a recrear algunas situaciones que vos creés pueden suceder dentro del partido, pero lo más importante es que el jugador tome la decisión, y no que sea una estructura mucho más rígida,
Entonces ahí están las dos diferencias. Pero también tienen similitud en cuanto a la manera de trabajar y de entrenar. Vos desde el primer entrenamiento ya estás trabajando, tus sesiones de entrenamiento son integrales. Desde la parte física, donde vos ya trabajás con no es solamente que trabajás con pelotas, sino trabajás conceptos tácticos individuales, colectivos, trabajar los principios en cuanto a los principios, subprincipios, o sea, ¿qué son los principios en el fútbol? Es qué es lo que vos vas a hacer cuando tenés la pelota y qué no vas a hacer, qué vas a hacer cuando no tenés la pelota, porque en definitiva lo que determina cómo jugás es solamente el balón. Entonces cuando vos tenés la pelota, listo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a tener posesión o vamos a ser verticales? Vamos a como se utiliza mucho hoy este estilo desde el inicio desde abajo o vas a saltear líneas. Y dentro de esos principios tenés los subprincipios. ¿Cómo lo haces? O sea, defino un estilo de juego, una manera de jugar, y después cómo desarrollo yo esa idea de juego, cómo la trabajo para que me pueda acercarme en el día de la competencia a eso. Y eso es lo que hoy se trabaja en cualquiera de las dos metodologías que son las más corrientes, ¿no? Yo creo que ahí cambió mucho. Entonces hoy el jugador de fútbol está pensando permanentemente en tomar decisiones, no el día de la competencia, sino desde el primer entrenamiento. Entonces recrear situaciones de partidos, todo lo que se hace hoy en cuanto a maneras de trabajar, pero siempre con para mí lo más importante, y eso no va a cambiar, en definitiva tiene que ver con el jugador. Es el jugador el que toma la decisión. Yendo a las dos situaciones en particular, ¿no? Una se vuelca más a lo táctico y la otra más a la toma de decisiones, pero en definitiva es el jugador el que resuelve. Y sigue viéndose ahí está la diferencia grande que hay, sobre todo en cuanto a fútbol, y esto bueno hace que obviamente el fútbol vaya siendo cada vez más exigente, la preparación es distinta. Entonces, así como vos te preparás de una manera, el rival también se está preparando igual que vos. Entonces, hoy es como que los niveles de preparación en el fútbol están más equiparados. O sea, hoy casi todos trabajan de la misma manera. Anteriormente, y esto pasaba, Cerro en la época nuestra tuvo una gran influencia brasilera, ¿no? Recuerdan que venían muchos técnicos brasileños, inclusive preparadores físicos brasileños. Entonces absorbía Cerro esa corriente, y Olimpia, o sea, hablo de los dos equipos grandes, tenía más otra corriente que tenía que ver con el fútbol uruguayo. O sea, eran cosas distintas, ¿no? Dos escuelas totalmente distintas, y de alguna manera Cerro y Olimpia marcaban un poco tendencia en eso y estaban como adelantados en cuanto al trabajo en sí. Hoy no, hoy es todo muy muy parejo. O sea, hoy todos de alguna manera trabajan igual, respetando sus ideas, pero hay un equilibrio importante en cuanto a la preparación de los equipos, ¿no? Claro, hoy como que los jugadores ya marcan más la diferencia, como decía vos, al final en la preparación técnica un poco ya todos se preparan de la misma manera, si bien hay algunas corrientes, como decís, diferentes, todavía bien definidas, hoy siempre va a ser, más que nunca en todo caso, el jugador es el que marca la diferencia. Sí, en definitiva, vos ves el fútbol inglés, el fútbol español, quizá el alemán también, que es también mucho
mucho más estructurado. Lo fundamental tiene que ver con un funcionamiento colectivo, que es lo más importante, pero en el que te marca la diferencia y el que hace la diferencia sigue siendo el jugador, y eso es muy difícil que vos lo puedas equilibrar, porque ahí marca la diferencia el jugador que vale 10 y al que vale 2. O sea, vos yo hablo, si nosotros en nuestro nivel tenemos que ir a competir al alto nivel, lo que vamos a hacer es tratar de equilibrar y equiparar fortalezas, ¿no? Tratar de neutralizar lo que vos puedas del rival y potenciar lo que vos tenés. Pero va a llegar un momento en donde el que toma la decisión es el jugador. Eso es, y va a seguir siendo así. Por eso es que el fútbol... el otro día justamente estaba leyendo un artículo ahí que se hablaba de que hoy se estructuró tanto el fútbol, se dividió tanto y se parceló tanto el campo de juego y las funciones de los jugadores, que está todo como muy limitado, y se le está sacando lo que marcaba la diferencia antes, ¿no? Del jugador que jugar, tiene que jugar, tomar decisiones a partir de dónde, de la propia inventiva, de la propia capacidad de toma de decisiones del jugador. Entonces, como que de alguna manera se va cuestionando también todo esto de ser tan rígido en cuanto a maneras de trabajar. Y esto te lo decían los grandes entrenadores, o te lo dicen los que conocen más, que antes el jugador de fútbol, ¿por qué era tan bueno? En la década del 60, 70, 80, técnicamente, ¿por qué era tan bueno? Porque todos los días jugaban al fútbol, todos los días jugaban. Te hablo de equipos como Brasil, entonces el jugador de esa época resolvía jugando al fútbol, y crecía y obviamente marcaba la diferencia, pero a partir de esa manera de entrenar, era todo fútbol. Después, bueno, fue cambiando y hoy está apuntando hacia otro lado, pero en algún momento, y esto es lo que yo creo también, ¿no? Que en definitiva el que resuelve y el que define y el que gana los partidos dentro de la cancha es el jugador. Vos le podés dar un montón de herramientas y uno busca permanentemente eso en la manera de trabajar, pero como nosotros decimos, la verdad está de la raya para adentro, y después vas a ser vos el que va a tomar la decisión final de cómo ejecutar lo que trabajaste en la semana, ¿no? Y eso sí también se trabaja, eso se potencia, ¿no? Pero bueno, ahí me parece que eso no va a cambiar en definitiva, ¿no? Bueno, nos quedó lamentablemente corto el tiempo, ya son las 9 de la mañana, tenemos que ir cerrando esta edición martes. Le agradecemos a Héctor Matador Núñez desde Chile, que estuvo ahí tempranito para hablar con nosotros de fútbol. Igual el Matador la podemos seguir mañana, la podemos seguir cuando quieras, vos sabés que es parte del Café del Fútbol. No, gracias, muchas gracias por la invitación, siempre es lindo compartir ahí un momento y hablar y intercambiar un poco ideas y ir creciendo creciendo de esta manera, ¿no? Así que yo siempre agradecido por la invitación, ojalá que se pueda dar, se pueda repetir, y nada, siempre abierto a la invitación que pueda llegar de parte de ustedes. Jota, quedamos cortos hoy, ¿eh? Sí, quedamos cortos, por eso yo... más temprano mañana. No le digas eso a la gente. Tuvimos tempranito nosotros formando fila ahí para las vacunas de la influenza. Después vamos a hablar seguramente muchas quejas.
se vacunaron las personas más grandes. Hoy era el día y justo hubo un cambio de tiempo, hace frío, están parados en la intemperie, en la calle y todo para resfriarse. Entonces que es increíble el sistema que tenemos en nuestro país. Se nota que la gente que está ahí intentando solucionar es de buen corazón, pero no está preparada, como casi todo lo que nos está sucediendo. Ahora, yo quiero agradecerle especialmente a Héctor Mario Núñez, porque más allá de que él es un amigo de la casa, su profesionalismo siempre nos regala muchas enseñanzas. En este momento de parate, nosotros queremos abusar de eso, Héctor. Yo te lo digo al aire, ¿verdad? Los días o las veces que se pueda, porque no podemos molestarte todos los días, porque tenemos un compromiso profesional, más allá de que se paró el campeonato, pero poder seguir haciendo charlas, porque realmente son muy ricas, son muy nutritivas, y es lo que nosotros al final queremos como principio de este programa. Creo que llevamos 5 años al aire, Javier, sí, y señor. nunca metimos una llamada telefónica a un dirigente o una telefónica a algún suceso de la semana, ¿verdad? Normalmente intentamos hablar de fútbol y me parece que te queremos exprimir en eso, o sea que te vamos a seguir molestando mientras tengas tiempo y se pueda en este parate. Queremos seguir charlando de fútbol para aprender. No, perfecto. No, de parte mía, como lo dije recién, y vos sabés, primero que uno se siente bien, se siente cómodo, y lo disfruta, yo lo disfruto, o sea, poder sentarme y hablar de fútbol, que es lo que nos mueve, nos apasiona, y siempre vamos a estar para eso, o sea, es cuestión de organizar. De hecho, ya hay que hablar con la producción. ¿Cómo dicen ustedes? La producción es la... Con la producción. Sí. Si no, nos saca una roja Robert Trosler, porque está en la tarjeta ahí el profe Trosler. El profe Robert, muchos saludos. Aprovecho y le mando un saludo. Me habrá tocado un par de partidos en algún momento. Jodido Trosler. Era bravo. ¿No te regalaba caramelo antes de sacarte una tarjeta? Te endulzaba para sacarte de la cancha. No, en serio, muchas gracias. El agradecido soy yo. Vuelvo a repetir lo mismo, y no para ser tedioso, pero es lo que uno siente. Lo disfruto cada vez que tengo la posibilidad de conversar con ustedes, y ojalá que se vuelva a dar, ¿no? Bueno, agradecido, señor Rodrigo. Nos encontramos mañana. Hasta mañana, señor. Un gran saludo para todos, el agradecimiento y las disculpas al profe Epifanio y a Robert Trosler, que ya se vienen después de nosotros con el ojeador del bar, pero ameritaba porque está Héctor Núñez con nosotros desde Concepción, Chile. Un gran saludo para todos, nos encontramos mañana con más Café del Fútbol. No sabemos si pedir más tiempo de descuento o pedir la cuenta. Nos tomamos el último sorbo de café al finalizar el análisis de la última jornada futbolística. Y cerramos por hoy esta edición de El Café del Fútbol. Pero mañana seguimos, porque nos volvemos a despertar con ganas de un nuevo café y de seguir hablando del deporte que lo vivimos día a día por La Deportiva 1120 AM. El Café del Fútbol fue presentado por Producción Adonai, en donde encontrás todo para el deporte. Embutidos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Y Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.